que serían aproximadamente 400 años de silencio profético. O sea, tenemos por un lado el Antiguo Testamento, lo que hemos estado viendo. Ahora entramos al periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son aproximadamente 400 años, que aunque es un periodo de silencio profético, es un periodo, pero súper importante, que desafortunadamente no se enfoca normalmente, pero es vital porque en este periodo es donde realmente nace todo esto, ¿no? En el en la antigüedad se dan los hechos, se dan las circunstancias, se dan las situaciones, pero el judaísmo como tal, las escrituras ya en forma como las conocemos, realmente se terminan de compactar en este periodo intertestamentario. Este periodo va a corresponder prácticamente, ese periodo, estamos dentro del periodo posexílico o el periodo del Segundo Templo. Entonces, dentro del periodo del Segundo Templo queda este periodo intertestamentario. Yéndonos un poquito para atrás, cuando está Daniel en Babilonia, permítame que todavía está entrando. Cuando está Daniel en Babilonia, tiene unos sueños. Vamos a ver este capítulo 7. Perdón, se dan unas interpretaciones de unas visiones bien interesantes. Dice, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro bestias enormes, diferentes unas de las otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto, seguí mirando, y otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente a todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Así va la lectura. En esta lectura, capítulo 7, vamos encontrando esta visión que está teniendo, profética, que está teniendo Daniel. Él está en ese momento al final del periodo babilónico. Él ha sido llevado, está en Babilonia, ¿no? Es de la gente que fueron sacados prácticamente fueron sacados del reino del norte, y está en Babilonia. Y en esa ciudad, pues, en Babilonia, pues él tiene esta visión. Él está viendo a estos 4 grandes imperios que tendrán un impacto sobre Israel. En el capítulo 2 también tiene otro sueño. Por cuestión de tiempo no se los leo, pero en ese sueño también veía una estatua que tenía cabeza de oro, el tronco era de plata, la cintura era de bronce, las piernas eran de hierro,
y los pies eran de hierro y barro. Entonces, la cabeza va representando al imperio babilónico, un imperio fastuoso, increíblemente fastuoso, grande, por eso la cabeza de oro. El imperio persa, que es un imperio de una gran cultura y un gran desarrollo. El imperio griego, que se representa con el bronce, y luego el imperio romano, que se representa con el hierro. Ustedes recordarán que el hierro simboliza a los romanos. Las armas de los griegos eran de bronce, pero las armas de los romanos eran de hierro y por eso eran más poderosas que las de los otros, ¿no? Y por último quedaba la interpretación de qué significaba el hierro y barro al final. Aquí en esta lámina que he puesto están diciendo, oh, esto representa a Rusia y los Estados Unidos, pero, o sea, eso, quítenlo de ahí, va, eso ya es una especulación propia de este tiempo. Pero las otras sí representaban de nuevo a estos cuatro imperios y de alguna manera el hecho que Daniel los tuviera esa visión y estén presentes esa visión implica algo que se está señalando precisamente para el pueblo de Israel. Así es que cada una de las bestias son como un paralelo. El capítulo 2 y el capítulo 7 vienen a ser paralelos que cuando en la Biblia se da dos veces algo, o sea, como esto lo que está haciendo es que es confirmándose que aquello es cierto, ¿no? Que eso va a pasar en este caso. En particular, vamos a ver, bueno, así tenemos el imperio babilonio, el león, el oro, el imperio medo-persa, el oso, plata, el imperio griego, el leopardo de 4 cabezas, bronce, y por último la bestia, el imperio romano, una bestia completamente diferente de las demás, que es también simbolizada en el hierro. Entonces, decíamos que estamos bajo el imperio, estaba bajo el imperio babilonio y luego le va a seguir el imperio medo-persa. Ahora, cuando hablamos de periodo intertestamentario, como estoy diciendo, es el tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y es el periodo en que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y la propagación, por supuesto, del Evangelio a todo el mundo. Malaquías prácticamente viene a ser como el último de los libros que fueron incluidos en lo que sería la Biblia griega, ¿no? La Biblia, perdón, hebrea, ¿no? Claro, Malaquías es el último de los libros escritos, vamos a decir, en hebreo, porque luego vamos a tener los libros apócrifos, de los que ya hemos hablado antes, ¿no? Que corresponden a la etapa griega. Como ya les he explicado, los apócrifos, ¿no? Los que llamamos deuterocanónicos o apócrifos, como serían el libro de Eclesiástico, el libro de los Macabeos, etcétera, están dentro del rango de lo que nosotros llamamos libros deuterocanónicos, que para los católicos, pues, deben de estar en el canon bíblico, pero para los hebreos no los incluyen dentro del canon. Sin embargo, son libros importantes para ellos, ¿no? Así es que vamos a seguir en la línea de los griegos. Entonces diríamos, Malaquías es el último de los libros. Y entonces desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento habrían 400 años. Ahora, Malaquías es el último, sí, de los profetas, que los que siguen, los siguientes libros que siguen, pues no son proféticos. Cuando los babilonios son derrotados por los persas, principalmente por Ciro el Grande, se da prácticamente el cambio de poder en toda la región. El imperio persa vino a ser el imperio mucho más grande que el babilonio. Ahora, mi interés ahora es que veamos cómo esto va influyendo en todo el entendimiento y en las escrituras mismas. Esta como diría,
esta pieza, esta pieza arqueológica es donde está escrito el decreto de Ciro el Grande de permitir que todos los pueblos que estaban dominados por los babilonios puedan regresar a sus respectivos pueblos, a sus respectivas regiones. Y es el decreto que permitió que los israelitas, en particular los judíos, pudieran regresar a Jerusalén después de haber sido llevados cautivos por los babilonios. Y es por eso cuando entra Ciro el Grande que comienza el periodo que llamamos post-exílico. El periodo persa lo encontramos aproximadamente entre el año 430 y el 332, 430, que es cuando vence a los babilonios, y el 332 es cuando termina el dominio persa para comenzar los griegos. Ahora, en este periodo muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio en Babilonia a Canaán y se encontraban bajo el dominio persa, o sea, regresaban a su territorio, pero eran una provincia persa, ¿no? Cuando se cierra el canon hebreo con el libro de Malaquías, Judea era una provincia persa y lo fue durante 100 años. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es el hecho de que si estuvieron en la ciudad de Persia, sino que fueron dominados por los persas y fueron influenciados por los persas. Los persas en particular fueron bastante tolerantes y los judíos gozaban de bastante libertad. Ellos podían tener hasta sus propias monedas, ¿no? Se gobernaban ellos mismos, tenían su sumo sacerdote y por supuesto este gobernante regional pues estaba sujeto al gobernador persa. También creció en este periodo la tensión entre los judíos que habían vuelto y los habitantes de raza mixta en la tierra de Canaán, quienes se habían establecido principalmente al norte de Judá, en la región conocida como Samaria. Entonces, en este retorno es donde ya se da este problema grande que lo vemos nosotros en los tiempos de Jesús, que había un choque entre los samaritanos y los judíos, porque aunque eran, vamos a decir, en parte eran descendientes de los judíos, pero los judíos los consideraban que eran gente que se habían mezclado, pero no solo se habían mezclado a casarse con gente de otra raza, sino que habían mezclado el culto. Entonces, rechazaron a los samaritanos porque el culto de Yahvé estaba mezclado con las otras deidades paganas, entre otras cosas, ¿no? El regreso de los judíos se marca con Zorobabel, pero hay dos personajes posteriores que son realmente los que dan inicio a todo este proceso. Ya me refiero al proceso de restauración del culto, al proceso de definición de las escrituras y a toda la nueva legislación y a la nueva manera de ser judíos. Entonces son Esdras y Nehemías, que vienen enviados por los persas, ¿no? O sea, Esdras, que viene a ser un sacerdote de la casta sacerdotal de Sadoc. Esdras va a rehacer el culto, y Nehemías, que es el político, ¿no? Entonces, prácticamente el actuar de los dos, Nehemías particularmente reconstruye el templo, pero Esdras reconstruye la religión. Por eso prácticamente se les considera a ellos los padres del judaísmo clásico. ¿Y qué fueron lo que hicieron? Pues en particular vienen e imponen una serie de normas, como es observar de forma rígida, por ejemplo, el Shabbat. ¿Esto qué quiere decir? Que antiguamente, antes del exilio, realmente, aunque nosotros leemos en la Biblia que Dios, que Moisés dijo que Dios, que tenían que guardar el Shabbat, el sábado, realmente no era una práctica así de fondo que hacían, ¿no? No fue sino hasta después del exilio, después de la reflexión que hacen, porque la pregunta en el exilio es,
¿por qué nos pasó esto? ¿No? Nosotros diríamos, bueno, esto pasa, unos pueblos caen, otros se levantan, etcétera, pero ellos no lo veían desde esa perspectiva, sino que lo ven desde la perspectiva, ¿por qué nos pasó? En dirección de Dios, en dirección de una fe. Por eso toda la historia no es una historia al modo nuestro, sino que es una historia de fe. Entonces, ellos dicen, tenemos que restaurar el culto y tenemos que quitar todo aquello que sea signo de alejamiento del Dios verdadero. Entonces, imponen el Shabbat, se impone leer una vez por semana. De hecho, en el Shabbat, la Torá, o sea, la ley, ¿no? Que ya se ha consolidado. Recordemos que les digo que estos textos bíblicos se van consolidando en el exilio y en esta época posexílica. Entonces, evidentemente, para este momento, ya estamos en el siglo V, ya tenemos consolidada la Torá, o sea, los 5 libros del Pentateuco, y entonces se comienzan ya a leer en las reuniones de Shabbat. Luego también se define algo que le llaman la gran asamblea y definen que tienen que haber 120 sabios. Esto está basado en unas tradiciones que se mantienen en el Talmud. Quiero recordarles que les he dicho que ellos, sobre todo una corriente de ellos, entienden que Dios dio una ley escrita y una ley oral. Y la ley oral se recoge en el Talmud. No todos van a aceptar esa línea, pero la línea principal que va guiando el judaísmo toma la existencia del Talmud como la ley oral que fue dada a Moisés por Dios. Y entonces todas esas otras historias que conocen los judíos, que nosotros no conocemos porque no están en la ley escrita, corresponden al Talmud, la ley oral, que dicen recibieron de Moisés. Estos 120 sabios, esto va a constituir lo que se va a llamar el Sanedrín y actualmente lo que viene a ser el Parlamento israelí. También, como les comentábamos casi al principio, una de las leyes que imponen es que hay que expulsar a las mujeres que no son judías de las familias para evitar la idolatría. Y entonces se proponen que el judío debe de casarse solo entre judíos, ¿no? Hay aquí influencia que ya vamos a decir más adelante de los persas, de la religión de los persas, que tiene mucho que ver con este pensamiento. Estoy diciendo, hay influencia de los persas y todas estas decisiones también tienen que ver mucho con lo que han aprendido en este periodo por influencia de los persas. Refuerzan la posición de los levitas y de los sacerdotes. Entonces, en este punto se establece la entrega del diezmo para mantener al sacerdocio, porque es ahora cuando los sacerdotes verdaderamente toman el poder. A partir de Esdras, este pueblo es guiado por los sacerdotes y son los que verdaderamente van a tener el poder dentro del pueblo. Y en este punto es como que se da vamos a decir, una especie de teocracia, ¿no? Pero por supuesto, los sacerdotes, para cumplir con su trabajo, tal cual se ha registrado, sobre todo en Deuteronomio, no, pues, tienen que dedicarse 100% al templo, un templo que ya han levantado, ¿no? Porque para ellos su religión, su fe y su sentido de pueblo está dado alrededor del templo. Eh, eh, también obligan a los judíos a vivir en Jerusalén y fortalecer las murallas. Ahora, esto es importante porque es otro de los cambios que se dan. Hasta cuando, hasta el Antiguo Testamento, hasta antes del exilio, había muchos lugares de culto, ¿no? Realmente la gran novedad, lo sofisticado que fue para este pueblo es cuando se construyó el templo de Salomón. O sea, el templo de Salomón, ese lugar de adoración y que se estableció en Jerusalén, vino a ser como, wow, ¿verdad? Como dar un paso adelante en su manera de adorar a Dios. Pero antes de eso habían muchos lugares de adoración a Dios. Entonces,
ese viene a ser como algo grande, ¿no? Al punto que el culto tiende cada vez más a centrarse en Jerusalén y ya para esta época, que prácticamente han desaparecido las 10 tribus, la visión de Judá es la que impera y entonces es el centro de culto, es Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y esto es lo que le da sentido a ello. Y por lo tanto, restaurar el culto es importantísimo. Y entonces también se comienza a ya en forma de definir un culto, una religión, un pueblo, la religión o el pueblo del libro, ¿no? Aquí comienza ya a aparecer la religión del libro y esto viene a ser fundamental para ellos. Tienen ya una ley escrita eh, al modo de los grandes imperios que también tenían mucha escritura y mucha definición de sus leyes por escrito. Acordémonos que realmente Israel es un reino, pero no quiero decir miserable, pero me refiero a miserablemente pequeño comparado con los grandes imperios que lo han rodeado. Entonces, de alguna manera, los otros grandes le influyen a él y Jerusalén va tomando un poco ideas de todos esos modelos grandes para ir conformando su propio modelo. Eh, Otros cambios importantes y que nos dan pistas de cosas importantes que van pasando es que, por ejemplo, los nombres de los meses del calendario judío eran 1, 2, 3, 4, 5, eran números, ¿no? Sin embargo, cuando regresan de Babilonia, eh, o sea, influidos por los babilonios prácticamente, los meses vienen a ser nombres babilonios, según los nombres que ocupaban los babilonios. Y son los nombres que usan hoy en día, ¿no? Que es más, algunos de ellos tienen hasta nombres de deidades babilónicas. Así es que eso es un signo interesante de que ya la cultura babilónica los había verdaderamente influenciado, como ya de esto yo ya mencioné mucho. También en la Biblia encontramos todos esos vestigios. Y luego encontramos que el alfabeto arameo reemplaza a la antigua escritura hebrea. Entonces, para que me entiendan, es las mismas letras que nosotros ocupamos en español, por decir algo, son las mismas letras que ocupan los italianos, vamos a decir. ¿Ya? Pero aquel es otro idioma y este es otro idioma, ¿no? Entonces, el arameo, perdón, el hebreo, que tenía unas letras muy primitivas, vienen y ahora agarran las letras del alfabeto arameo para escribir el hebreo. Como que nosotros tuviéramos en español unos signos raros y nos vamos y agarramos el alfabeto de los italianos y entonces venimos y hacemos el paralelo, ¿no? Esta es la A, esta es la B y entonces pues lo estoy diciendo así como muy simple, ¿no? Pero así es la cosa. Por eso es que el alfabeto arameo es con el que después del exilio se escribe el hebreo. Entonces, los libros litúrgicos estaban escritos en hebreo antiguo. Entonces, muchas lecturas estaban en hebreo antiguo. En hebreo antiguo me refiero a la escritura. Pero después del exilio tuvo que pasarse muchas cosas al hebreo con caracteres arameos. Entonces, el hebreo que conocemos actualmente es el hebreo con caracteres arameos. No es arameo, pero es familiar, vamos a decir. Una cosa interesante, y esto lo estoy mencionando por el punto central que yo voy llevando en esta clase, ¿no? Se va a intentar narrar la historia de los reyes de Israel y de Judá armonizadamente y al modo que ellos vieron en el exilio, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos que a pesar de la diferencia de tiempo en que estuvieron reinando los reyes del norte y los reyes del sur, porque los reyes del sur reinaron hasta el 536, pero los del norte hasta como el 700 y algo,
Quiere decir que hay un periodo casi de 200 años de diferencia entre unos y otros. Sin embargo, los dos reinos tienen 20 y 20 reyes. Entonces, mucho de esto se dice que ha sido un proceso de reescritura de todo eso a modo de ir cuadrando las historias. O sea, porque recordemos de nuevo, e insisto en lo mismo, las historias bíblicas no son historias en nuestro sentido, sino que son historias de fe. Y luego lo otro, que es bien importante que tengan presente siempre, es que en el pensamiento hebreo, entre los judíos, en el pensamiento de esta gente, la numerología es importantísima. No solo en la visión del Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Entonces los números tienen importancia. Los números tienen importancia siempre. El número 1, el número 10, el número 7, el número 3, el número 4 dicen algo. Y entonces el número 12. Entonces, muchas cosas se hacen cuadrar a la hora de narrar para seguir, para que tengan ese carácter de que hay del mensaje que está dentro de lo numérico, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sería la influencia entonces persa en el judaísmo. Y una de las influencias más importantes es la influencia del zoroastrismo. Zoroastro es este profeta persa que más o menos su época es alrededor de la época de Ciro. Entonces este es un profeta y autor, decimos fundador del zoroastrismo, pero más bien es un renovador de una religión que ya existía, ¿no? Es como es un renovador. Solo porque me entiendan qué quiero decir, imaginemos Jesús y el judaísmo, ¿no? Él es judío, pero él lo que hace es planificar el judaísmo de alguna manera, ¿no? Entonces, este Zoroastro, lo mismo. Se le ha llegado a conocer como el primer monoteísmo conocido. Reforma la antigua religión, existió entre el siglo VI y V antes de Cristo. Dentro de las características que se dan en él, un ángel le anuncia a su madre que tendrá un hijo y que será un gran profeta. Cuando nació dicen que no lloró, sino que se tiró una gran carcajada, ¿no? Intentaron matarle varias veces, lo hicieron aún quemar, pero el fuego no le hacía nada. Y a los 30 años comenzó a hacer milagros. Comienza a tener unas visiones y habla con Hormuz Ahura Mazda, que es el Dios, ¿no? La divinidad, el Dios único que viene que va a venir él a pregonar como el Dios único, es Hormuz o Ahura Mazda. Ustedes recordarán hoy con estos problemas del petróleo, el estrecho de Hormuz, que es sobre el que tiene dominio Irán en este momento. Bueno, cada vez que hable de Persia, acuérdense, estoy hablando de Irán de estos tiempos, ¿no? Irán es Persia. Entonces, ese estrecho de Hormuz tiene el nombre de la divinidad persa, o Hormuz o Ahura Mazda. Se le conoce como el Dios bueno porque también hay un Dios malo equivalente, que se llama Ahriman. Él es el espíritu malo. Combate el politeísmo y promueve el monoteísmo. Aquí esta palabra ya se la expliqué al principio, que es una especie de enoteísmo del que se acusa también al judaísmo primitivo, que el enoteísmo, el enoteísmo, ¿por qué no es monoteísmo? Porque el monoteísmo sería que creemos en la existencia de un solo Dios y no existe nada más. Pero el enoteísmo es que creemos que existe un Dios y que pueden existir otros dioses inferiores, pero que este es el que manda más. Entonces, la pequeña gran diferencia, ¿no? Entonces, y este monoteísmo enótico parece una especie de dualismo porque Ahriman viene a ser como el dios malo que se contrapone al dios bueno,
que aunque él pregona que Ahura Mazda es el Dios absoluto, el otro siempre le está haciendo la contra, ¿no? Mucho de la manera como entendemos hoy en día el cristianismo, sobre todo muchos grupos religiosos prácticamente, lo que tienen es una especie de dualismo, ¿no? Ponen a la par al demonio y a Dios como que fuera alguien que puede hacerle la contra al Dios único, ¿no? Y también él tiene conversaciones con todos los espíritus celestiales. Ahura Mazda viene a ser el Dios único del zoroastrismo, ¿eh? Es venerado en el fuego. En el templo zoroástrico no hay nada, solo hay una pila de fuego, ¿no? Y se le representa con este ideograma donde está un hombre que sale de un círculo y tiene unas alas, ¿no? Entonces, este sería la representación de el ideograma que representa a Ahura Mazda y se le venera en el fuego. Le llaman adoradores del fuego, pero en realidad no es que adoran el fuego, sino que para ellos el fuego significa las características de Dios. Al igual que pasaba con el pueblo judío, que representaba en un toro a Dios por sus características, pero no es que adoraban al toro. Es un poco difícil de entender eso, pero así es. Hay un detalle interesante que en el desierto se pueden encender. Aquí voy señalando un poco de paralelismo, ustedes los pueden ir descubriendo en lo que yo voy diciendo también. En el desierto se pueden encender fuegos en el suelo por combustión espontánea debido a escapes de gas de fuentes subterráneas y pueden mantenerse ardiendo permanentemente sin razón alguna. Tal vez algunos que han tenido la oportunidad de conocer los botaderos de nuestros países, los botaderos de basura que de repente hay grietas cercanas que sencillamente salen gases y se quedan encendidos. Y mientras ese gas esté saliendo ahí, esos fuegos pasan encendidos. Y en el desierto, sobre todo por el petróleo, hay lugares donde se dan fracturas de la tierra y brotan fuegos así de la nada. Ahora, para la mentalidad antigua, encontrarse una llama de fuego sola en el desierto no podría ser más que una manifestación divina. O sea, ver una llama de fuego en el desierto es la presencia de Dios. Esto nos recuerda un poco el pasaje del Éxodo, cuando Moisés es contactado por Dios en una zarza ardiendo en el desierto, ¿no? El signo de esa zarza ardiendo, está el desierto y está el fuego ahí, nos puede recordar, nos da una pista de cómo era el pensamiento de la época y cómo hay dos maneras de aproximarse a esto, pero yo me voy a aproximar desde el punto de vista de la fe y voy a decir, ya existía el pensamiento de que el fuego espontáneo significaba la divinidad. Y este texto nos confirma que Moisés no era ajeno a ese pensamiento. Por eso Dios se manifiesta en la llama para que él entendiera que es Dios el que le está hablando. Y bueno, esta llama que se tiene en los templos zoroastrianos los mantienen permanentemente encendidos con madera de sándalo, que por cierto tiene un olor bien agradable, ¿no? Y esta representa al dios Ahura Mazda. Por casualidad no nos recordará la llama perenne al lado del sagrario católico. Cuando los judíos son llevados al exilio por Nabucodonosor, entonces esto entra en contacto con los zoroastrianos y se dan cuenta que es mejor venerar a un Dios único, invisible, representado por el fuego, y no a una estatua como lo hacían antes del exilio, ¿no? Que puede ser destruida en cualquier momento. Y como digo, es interesante ese paralelismo, ¿no?
Veamos entonces. En el exilio, los judíos toman conciencia de por qué están como están, de por qué la idolatría lo llevó a donde están. Entonces, dicen, vamos a adorar a un solo Dios sin imagen y representarlo por el fuego. Entonces, por eso cuando regresan del exilio y reconstruyen el templo, ponen en el Santo Sanctorum, o sea, en el lugar, en el lugar más santo, ya no tienen el Arca de la Alianza. Entonces reconstruyen el templo y lo que ponen en el lugar santo es una llama de fuego que representa la presencia de la gloria de Yahvé en el templo. Ustedes recuerdan que en el desierto la presencia de Yahvé, la Shekinah, decía una columna de fuego que se posaba sobre la tienda sobre el tabernáculo, ¿no? Entonces, prácticamente venimos a encontrar esta influencia. Creemos que que hay influencia para ellos, hay un como reentender las cosas, y es como la religión va sufriendo una transformación. Veamos, hay varias cosas en el zoroastrismo. En el zoroastrismo prácticamente es a partir de donde se introduce la angiología, los querubines, por ejemplo. Ven la figura allá de la derecha. Ese es un típico querubín de los persas, proveniente de la angiología zoroástrica. Un querubín que normalmente es un ser que hace labor de protección, ¿no? De protección. Generalmente a la entrada de lugares santos siempre se pone un querubín protegiéndolo. En el templo de Salomón se puso, se dice que se pusieron dos querubines gigantescos que se topaban ala con ala. Y creo que les enseñé, no estoy seguro si les enseñé el templo de Salomón, como hice la visión el paseo que les enseñé la vez pasada, pero están dos gigantescos querubines que son esos animales raros con alas grandes que están por encima del arca del pacto. Entonces, creemos que la parte de la angiología que encontramos en el Nuevo Testamento viene un poco influenciada por la cultura persa y sobre todo aquí por el zoroastrismo. Ahora, el zoroastrismo aparentemente introduce la creencia del estado futuro de premios y castigos, cosa que no se encontraba muy claramente definido en el Antiguo Testamento y que sí lo encontramos con mucha fuerza, muy definido, claramente dicho en el Nuevo Testamento. La inmortalidad del alma y el juicio final también era parte de su doctrina, cosa que también influenció bastante. No sé decir si los persas a los griegos o los griegos a los persas, pero indudablemente que ese es uno de los elementos que encontramos en el judaísmo ya del posexílico. La resurrección, de la resurrección no vamos a encontrar nada en el Antiguo Testamento, sino que donde lo encontramos claramente es en el Nuevo Testamento y vamos a encontrar trazas, por ejemplo, Ezequiel y los huesos secos, ¿no? Cuando Dios le dice, ¿crees que esos huesos secos pueden tener vida? ¿No? Y entonces Dios levanta esos huesos secos que se entiende en dos direcciones. En una dirección es el pueblo de Israel, que son como huesos secos en el exilio, muertos, y que Dios les va a dar vida, pero también se ha llegado a entender esos huesos secos que reciben vida como ya una primera insinuación de la resurrección. Y luego vamos a encontrar, sí,
un enfoque de la resurrección, pero en la época griega, en el libro de los Macabeos, cuando se reza por los muertos, porque se está hablando ya de la resurrección. Pero antes de eso, este tema no está. Por eso vamos a encontrar que los saduceos no creen en la resurrección. Y dicen, bueno, eso, en los libros de Moisés no hay nada de la resurrección. La doctrina del milenio, de los 1000 años del reino de Cristo, también viene del zoroastrismo, el libro celestial donde se escriben las acciones humanas. El zoroastrismo define que hay un libro allá donde se van escribiendo las acciones buenas y malas, ¿no? Eso nos ha llegado dentro de una tradición verbal hasta el tiempo de hoy, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hay un libro donde se van llevando las acciones buenas y malas. Y a la teología más actualizada dice, no, hombre, Dios no va tomando lista de esas acciones, pero indudablemente que existía ese pensamiento por mucho tiempo. La transformación final de la tierra, el paraíso en la tierra o en el cielo, el tema del infierno, que lo vamos a tratar ahora también, es un tema que tiene mucha influencia del zoroastrismo, porque prácticamente en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar este tema, sino que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Acuérdense, estamos hablando del periodo intertestamentario, antes del Nuevo Testamento. También tiene la figura del Mesías, que inicialmente era un rey futuro de Israel que salvaría a su pueblo de la opresión, que lo vemos en Isaías, y después el mismo Isaías evoluciona hacia el tema de un Salvador universal. Y en el zoroastrismo también hay un tema similar con este otro personaje, ¿no? Entonces, cuando leemos Isaías, que es el que más nos habla del Mesías, también vamos a ver una evolución, porque hasta el capítulo 39, que se llama el primer Isaías, que corresponde hasta antes del exilio, se tiene un enfoque, pero el capítulo 40 en adelante, ya estamos hablando, ya está el Isaías del exilio, y los últimos 2 capítulos son los capítulos del tercer Isaías, que es el Isaías del posexilio, y en esos ya se nos habla probablemente del Mesías, ya más directamente, ¿no? En función de la necesidad que está teniendo este pueblo en el exilio que está sufriendo y que está clamando a Dios por un salvador, por un líder que los libere, que los salve de esta situación de dominio. Y por último, se le conoce como la religión de la buena conciencia. Entonces, la moral zoroastrista se resume en la frase: buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos. Interesante que en el yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Hay un paralelismo interesante y resulta que dentro de la liturgia esto se agregó allá por el siglo V, ya de la época cristiana, en la liturgia egipcia, cristiana, pero resulta que por esa época el imperio sasánida dominó esa región de Egipto y permitió la convivencia de los cristianos, la convivencia de los judíos, y para ese entonces oficialmente el imperio sasánida era zoroastrista. Y es interesante que por esa época se agregó esto dentro de la liturgia, ¿no? Que para nosotros es normal, está en el entendimiento de lo que es la manera de aproximarnos a Dios, limpios de pensamientos, palabras, obras y omisiones, que se refiere a las obras que dejamos de hacer y que tendríamos que haber hecho, ¿no? Es como un agregado, pero pensamientos, palabras y obras, que es lo fundamental. Encontramos vestigios de esta influencia persa en el judaísmo y por consiguiente en el cristianismo. Periodo intertestamentario, periodo griego.
Entonces ahí llegamos a la cintura, el leopardo de 4 cabezas. Las 4 cabezas se está refiriendo a que el imperio, tras la muerte de Alejandro Magno, se dividió en cuatro imperios, en 4 regiones, ¿no? Entonces por eso lo tenemos con 4 cabezas, porque empezaron a aparecer cuatro reyes. Ya vemos que conquistó Alejandro Magno, pues asumió el mando del ejército de Grecia y conquistó el mundo. Y su influencia griega la propagó por todo el mundo. Así como los persas hicieron que el arameo se convirtiera en la lengua a utilizar para negociar y todo, vinieron los griegos e hicieron lo mismo. Pero la influencia de la cultura griega fue tremenda, porque aun cuando fueron dominados por los romanos, la cultura griega siguió dominando y domina hasta el día de hoy. Alejandro dio privilegios especiales a los judíos después de haber tomado Jerusalén y los usó como colonizadores, ¿no? Entonces trató de que los judíos se establecieran en diferentes partes de su reino, porque además ellos tuvieron una buena política con los griegos para no sufrir de parte de ellos, ¿no? La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha de poder que duró 20 años y, como digo, al final se dividió en estos 4 territorios que mencioné: la parte de Grecia, la parte de Asia, Egipto y Siria. Egipto y Siria es lo que más nos va a interesar para los propósitos que estamos analizando. Egipto fue dominado por los Ptolomeos y Siria por los Seleucidas. Entonces, los Ptolomeos, que asumieron el dominio de Egipto desde el 323 hasta el 198. Los Ptolomeos, prácticamente el último de los Ptolomeos fue Cleopatra. Ahí se acabó prácticamente la línea de los Ptolomeos. Los Seleucidas, que gobernaron Siria, tenían como territorio frontera prácticamente a la zona de Canaán. Así es que eso vino a ser un problema, porque cuando entraron en guerra estos dos, los Seleucidas, primero los Ptolomeos tenían muy buena relación con los judíos, pero cuando los Seleucidas toman esa parte, entonces es donde vienen los problemas. Los Ptolomeos, era tan buena la relación que fueron los que propiciaron la traducción de la Biblia del hebreo, que ya no hablaban los judíos de la diáspora, ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban el griego. Entonces es donde traducen la Biblia al griego, la traducción de la que ya he hablado muchas veces, que se llama la Septuaginta. El periodo Seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo. El principal villano, Antíoco IV, quería compactar su territorio, ¿no? Y uno de los pueblos más difíciles para ellos eran los judíos. Entonces, intervino, se asoció con algunos de los líderes, malos líderes judíos, y por último los quiso obligar a que adoraran a los dioses paganos, cosa que, y es interesante que estamos ya en el siglo segundo, siglo tercero, siglo segundo, ya se ve que el pensamiento monoteísta de los judíos ya está bien establecido. Ahí está ya tan bien establecido que prácticamente llegan a la guerra civil, ¿no? Entonces Judas Macabeo llegó a ser el sacerdote Matatías y sus 5 hijos se opusieron a Antíoco Epifanes y se dio esta rebelión que se conoce como la rebelión de los Macabeos. Una rebelión que, gracias a que se asociaron con los romanos, pudieron llegar a tener buen fin, ¿verdad? Pudieron llegar a tener la independencia. Antíoco
ya no pudo atacarlos porque los macabeos hicieron pacto con los romanos para que esto les ayudaran y Roma les dijo, no me los toques a ellos. Porque Roma para ese entonces ya era una potencia fuerte, aunque todavía no era el imperio que conocemos, pero ella era demasiado fuerte como para que Antíoco se pusiera en pleito con los romanos y esa región no era la gran cosa para ellos como para perder con ellos, ¿no? Bueno, ganan su independencia, tienen un periodo largo los judíos en donde prácticamente ellos se autogestionan y hasta se da un periodo en que ellos crecen, ¿no? Ellos crecen y esa es una época en donde van surgiendo también diferentes sectas, diferentes líneas de pensamiento. Hablar de sectas es muy, vamos a decir, de partidos, ¿no? Surgen los partidos o sectas que, como se llaman los fariseos y los saduceos, que son los más conocidos, y el cargo del sacerdote vino a ser un cargo más político que religioso. Aquí ya hay un desarrollo bien definido y posturas bien opuestas de la manera de creer en Dios y la manera de realizar el culto a Dios. Los años finales fueron años de conflictos, hubo complot contra complot, asesinatos políticos. Al final, uno de los bandos en disputas pidió a la potencia de nuevo a Roma que le diera su apoyo. Y por último, Roma les puso la bota encima y eso será tema de la siguiente charla. Bueno, la influencia griega en el judaísmo. Los dioses griegos, hay un choque en primer lugar. Los dioses griegos estaban sujetos a pasiones como los hombres, tenían ambrosías, o sea, comían, bebían, se enfurecían, tenían envidia, relaciones sexuales, tenían relaciones entre hermanos, de padres a hijos o con animales. En cambio, la moral bíblica que ya se había definido, sobre todo a partir mucho en la época persa, rechaza las relaciones entre hermanos, padres. El Dios de los judíos no tiene sexo ni forma. ¿Eh? Eso ya están claros en ese punto, ya no lo están representando con nada, ¿no? Entonces, ni tampoco tiene forma, ni características humanas. Ya en Jesús mismo encontramos cuando se habla de los ángeles, que dicen que, bueno, cuando lleguemos al cielo ya uno no se casa ni nada. Entonces, es un enfoque completamente diferente y sobre todo un monoteísmo. Ya no están hablando de muchos dioses. Sin embargo, encontramos en la Biblia expresiones que Dios se enoja, que tiene celos, y también encontramos a los ángeles teniendo relaciones con mujeres humanas, ¿no? Cosas que en el ambiente griego se hablaba de los dioses. Entonces, en el pensamiento judío sigue existiendo la creencia de la existencia de seres celestiales, pero que no llegan a la categoría de Dios. Y esa angiología aparentemente fue transmitida fuertemente a partir de la influencia persa, que también era monoteísta y que bajó, bajó de calidad a esos seres celestiales a nivel de ángeles, arcángeles, querubines y todo esto. En la literatura, en el periodo intertestamentario, en la época griega, se da una gran actividad literaria, incluyendo libros llamados apócrifos. Entonces pertenece a esta época el Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, el libro de Judith, libro de los Macabeos, libro de Tobías, Baruch, estos otros libros apócrifos que no los conocemos nosotros normalmente, que es la Asunción de Mesías, el Testamento de Abraham, el famoso libro de los Jubileos que se descubrió en los libros del Mar Muerto también, pero que también ya tenía una tradición dentro de la corriente judía y que sí, algunos de ellos han sido aceptados por unos grupos judíos no de la corriente ortodoxa, ¿no? También hay un proceso de inculturación con la traducción de la Biblia de hebrea al griego, Septuaginta, en el siglo II a.C., se introdujo en el pensamiento judío
de la diáspora, una forma de ver al mundo, la forma de ver al mundo de los griegos, ¿no? Y entonces, al tener un pensamiento griego, se da un proceso de interpretación al modo del pensamiento griego de las escrituras. Eso se ve mucho en Pablo. Pablo es un judío griego, es un judío helenizado, por eso él tiene una visión completamente diferente de personajes como, por ejemplo, Santiago. La misma carta de Santiago, que es muy judía, muy ortodoxa, no tiene el enfoque de San Pablo, ¿no? Quedó en el canon por cosas raras, por cosas de Dios, vamos a decir, quedó en el canon, pero Santiago no va. Por eso es que Lutero quiso sacar la carta de Santiago, porque no se amoldaba a su doctrina basada exclusivamente en el enfoque paulino. El mundo judío se heleniza, o sea que comienzan a aceptar pautas del mundo griego. Por ejemplo, ya en Jerusalén se montaron gimnasios que eran lugares de enseñanza, pero como el griego le da mucho culto al cuerpo, entonces los juegos olímpicos que llamamos, los juegos griegos, que se daban en el gimnasio, se hacían, era una cosa importantísima, tan importante que les mencionaba en la guerra de Maratón. Entonces, cuando cuando los iban a atacar los persas, una parte de ellos no podían ir a la guerra porque estaban en los Juegos Olímpicos, y esos eran muy importantes porque eran juegos que estaban relacionados también con los dioses, ¿no? No fue sino hasta que terminaron los Juegos Olímpicos que se fueron a la guerra. Entonces, esa manera de ver la vida también fue influenciada sobre todo en el judío joven. Los griegos hacían deporte desnudos, las luchas griegas eran desnudos, las competencias, y entonces el problema que tenían, la mencionaba la otra vez, los judíos, al tener la circuncisión, se volvía un poco vergonzoso enseñar sus partes todas mal cortadas, al punto que, se dice la historia, que algunos de ellos, para poder participar de eso, se hicieron operaciones para más o menos poner un poquito ahí que aparentemente no les habían cortado el prepucio, ¿no? También el uso de nombres griegos entre los judíos es señal de un proceso de inculturación. Por ejemplo, Menelao, que fue uno de los sacerdotes y que introdujo culto pagano dentro del templo, siendo un sacerdote judío, pero indudablemente que el mismo nombre nos dice ya estaba influenciado por la cultura. Eso lo podemos ver nosotros aquí, nuestros niños que ya no se llaman Carlos, Pedro, Juan, sino que ya se llaman George, ya se llaman Brian, ya se llaman nombres todos gringos, ¿no? Ya hay un proceso de ahí de inculturación, ya ellos son más gringos que hispanos, aunque todavía se vean así todos, ¿va? No están ojos azules, pero ya tienen nombre de esta otra cultura y ya piensan como esta cultura en poco tiempo. Pues lo mismo pasaba en aquel entonces. Entonces diríamos que tanto el cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico temprano eran mucho menos que ortodoxos y menos teológicamente homogéneos de lo que son hoy en día, ¿no? Y ambos fueron influenciados significativamente por la religión helenista y las alegorías y conceptos prestados de la filosofía helenista clásica y las obras de autores judíos de habla griega del final del período del Segundo Templo. El judaísmo entonces evolucionó y se apoyó en las otras religiones en búsqueda de respuesta tras perder su templo. Ya en el Nuevo Testamento encontramos creencias que no existían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, el verbo creador, el logos, ¿no? Esto es un tema que viene por medio de los griegos, pero realmente desde los egipcios a través de lo que llamamos el hermetismo. La armonía entre ser y parecer. Esto viene también dentro del hermetismo y se encuentra, por ejemplo, Mateo 23, 1, 27, que es cuando se critica a los fariseos porque no son. ¿Ah? Cuando dice Jesús, bueno, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten, ¿no? Porque no son, solo pretenden serlo, ¿no? Entonces, el ser y parecer es un concepto también que se introduce, que lo vemos ya en Jesús
y que lo vemos también bueno, principalmente ya en la teología de Jesús. La visión de la Merkabah de Ezequiel, por ejemplo, el carro de fuego, Dios en el carro de fuego, en el trono y todo esto, ya los místicos vienen a someterse a profundas meditaciones invocando a los santos, y esto también ya se practicaba siglos atrás dentro de los egipcios y transmitido a través del hermetismo por los griegos, ¿no? La creencia de que Dios creó todo a partir de las 22 letras del idioma hebreo, que es un principio hermético también, y toda esa numerología que hasta la fecha lo vamos a encontrar en el judaísmo místico, ¿no? El uso de palabras que podríamos llamar mágicas, la repetición de palabras mágicas para transformar el mundo, la palabra transformadora y todo eso, eso no lo encontramos eh, en los libros del Antiguo Testamento, salvo, perdón, salvo en el libro de Génesis, pero acordémonos que Génesis realmente se escribe como tal en el exilio y principios del posexilio. Entonces ya hay una influencia también, ya dije, zoroástrica en todo esto. O sea, entiéndase una cosa, no es, el judío va entendiendo el mundo, el judío va reflexionando sobre la revelación. Y aquí los fariseos vienen a ser los abanderados en este proceso de reflexión, de entendimiento. Y a partir de que reflexionan, entienden y entresacan, no solo dentro de la tradición escrita, sino dentro de la tradición verbal, y lo van reinterpretando y van preguntándose y van tratando de entender. En ese proceso, también las otras religiones los influyen para su entendimiento. Entonces, de esas otras religiones se tienen esas influencias, mas no es una copia que decir, esto lo tomaron de... No, es también un proceso propio, pero no hay duda que esas otras religiones influencian. Y es por eso que en el periodo intertestamentario hay todo un desarrollo del judaísmo y de la Biblia misma. Por eso, ya la época de Jesús es una época donde se ha desarrollado profundamente el entendimiento de la revelación. Se ha desarrollado el entendimiento de la revelación. Por eso que Jesús, lo vamos a oír, él viene a dar cumplimiento a las escrituras. Su mensaje es novedoso, sí, pero no es nuevo en sí mismo. Porque el mismo mensaje de Jesús lo vamos viendo en los grandes sabios, ¿verdad? En los grandes sabios, y él lo dice en una manera ya conectada con todo. ¿Verdad? En sí no está diciendo como algo nuevo, sino que es un judío que está diciendo el pensamiento judío, pero él le da sentido a todito, y sobre todo al mensaje de los profetas. Por eso insisto, el leer el mensaje de los profetas es fundamental, porque a partir de ahí cobra sentido el Nuevo Testamento. Les traía este ejemplo de cómo todo este proceso de traducción de lenguas, de cultura, cómo pueden generar cambios, proponer nuevas doctrinas, nuevas teologías o errores en el entendimiento del mensaje original. Y un tema interesante es este del Gehenna. Quiero terminar explicándoles este tema. El infierno. La palabra infierno aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no aparece ni una sola vez en la Biblia hebrea. O sea, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra infierno. Solo en el Nuevo Testamento. Desde allí
un poco la tesis que les voy planteando, ¿no? Que hubo en el periodo intertestamentario, hay un desarrollo del entendimiento de las escrituras. Ahora, la palabra infierno proviene del vocablo latín inferno y esta a su vez hace referencia al sustantivo común inferior. O sea, por lo tanto, la palabra infierno hace alusión al mundo inferior, donde habitan los muertos que han desobedecido en su vida y no han creído en el mensaje de Jesús. Es en las culturas, por ejemplo, hispánicas, es lo que se llama el inframundo. En la cultura maya se habla de un inframundo y por eso es que en las cavernas, por ejemplo, en lugares de México, y todo eso son cavernas que van para debajo de la tierra, en donde se entiende que es el inframundo. Por eso nosotros tenemos una perspectiva de que en nuestra mente cultural, de que el infierno es un lugar que está debajo de la tierra, ¿no? Ahora, inferno es la palabra que le dio el latín, o sea, la vulgata. Cuando traducen la vulgata, ocupan la palabra inferno. Y la vulgata latina, la traducción latina, es la Biblia que nosotros, perdón, es la traducción que se ocupó por siglos para traducir las Biblias a nuestras lenguas, ¿no? Ahora, ¿realmente la Biblia habla sobre el infierno? ¿Sobre qué habla la Biblia cuando usa esta palabra? Veamos. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pero si nos vamos al griego original, encontramos que la palabra que han traducido al latín por infierno o infierno es la palabra geena. Geena, según se puede ver ahí. Mas si tu mano te hace caer, córtala, mejor que entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En el latín dice de nuevo la palabra que está en rojito, geena. O sea, la palabra que traducen por infierno es geena. Ahora, ¿qué significa geena? Que aparece en el Nuevo Testamento. Geena es un calco lingüístico, es decir, una palabra que no es de origen griego, sino más bien es un préstamo del hebreo. Y viene de la palabra Gehinón, del hebreo Gehinón, Geena. ¿Y qué significa Gehinón? Jeremías 7:31. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben-Hinón, para quemar a sus hijos y sus hijas en fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente, dice Yahvé. Ahí vemos la escritura en hebreo, ¿verdad? La palabra valle, y Hinón, Hinón, que es un nombre propio. Entonces es el valle Hinón. Hinón es el valle, era un lugar donde se hacían sacrificios a el dios Baal. Dice, se hacían sacrificios humanos en Israel o Judá. Es lamentable reconocer esta repulsiva realidad, pero exactamente eso sucedía. Se efectuaban sacrificios infantiles. Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Ezequiel 16:20. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y me los sacrificaste para que fueran consumidos, quemados al fuego. Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Hinón, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente, dice el Señor. Al ritmo de los tambores, pues se hacía toda esta secuencia y se quemaban a los hijos e hijas en esas hogueras
ofrecidas al dios. Se han encontrado restos carbonizados de niños en excavaciones de esas regiones donde se metían en estas ollas, se metían ya los huesos carbonizados de miles de niños que quemaron durante años en esa región, y en excavaciones recientes se han podido encontrar y verificar que eso pasaba realmente. Y esas son las abominaciones que Dios le decía al pueblo, le reclamaba al pueblo que no podían seguir haciendo. ¿Se agrada Yahvé de millares de carneros, de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice Miqueas 6:7, ¿va? En Jueces dice, y Jefté hizo un voto y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga a las puertas de casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será de Yahvé y lo ofreceré como holocausto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando iba llegando Jefté a su casa, salió su hija a recibirlo con alegría. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues la ofreció en el fuego porque le había prometido a Dios. Entonces es una típica figura de lo que había en el valle de Ginón, ofreciéndole al dios Moloch los niños que eran consumidos en el fuego. La palabra Genán entonces viene de la frase hebrea que significa valle de Ginón, Ginón. Este valle estaba justo fuera de Jerusalén y en tiempos bíblicos era el basurero de la ciudad. El lugar se mantenía ardiendo para quemar la basura y los gusanos consumían todo lo que el fuego no lograba destruir. Ahí tenemos más o menos un plano de por dónde quedaba el valle de Ginón, que era donde tiempo después se vino a... Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando los judíos por fin adoptaron el monoteísmo y rechazaron completamente, debido al sufrimiento que habían pasado, la adoración a los dioses extranjeros por medio de quemar a sus hijos, cuando por fin lograron quitar estas prácticas, ese lugar fue abandonado completamente, no lo volvieron a usar nunca más para nada, quedó como un lugar baldío. Entonces ahí tiraban la basura, era para lo único que podía servir un sitio que había sido un sitio de maldición, un sitio tan terrible como había sido eso, ¿no? Entonces, este es el Valle de Ginón hoy en día, es hasta el lugar turístico, ¿no? La gente va, cuando va a Jerusalén, también se da un paso por el Valle de Ginón para hacer remembranza de lo que dice la Biblia, que era el lugar donde se hacían los sacrificios a los niños. El diccionario intérprete de la Biblia comenta, en ninguna parte del Antiguo Testamento la morada de los muertos es un lugar considerado como de castigo o tormento. El concepto del infierno se desarrolló en Israel durante el período helenístico, a partir del siglo IV. Ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo estas de Aristóteles y Platón, llegaron a influenciar a toda la región durante esa época. La Merriam-Webster Encyclopedia de World Religions señala: muchos aspectos formales de la religión helenística persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Sheol en la Biblia hebrea, el Sheol, según la Biblia hebrea, es el lugar donde van los muertos, ¿ya? Pero en ningún momento se dice que es un lugar de tormento, sino que es básicamente esas tres letras representan Sheol, y significa preguntar, interrogar, inquirir, indagar, interpretar, consultar. O sea, ¿qué es el Sheol? Pues nada, es un lugar desconocido donde van a parar los muertos. Entonces, el sentido de infierno como lugar de castigo, el sentido de infierno como lugar de castigo no existía en el Antiguo Testamento, pero sí aparece en el Nuevo Testamento. Con lo cual, como acabamos de decir, hay un desarrollo de entendimiento. Y luego la Edad Media nos regala, bueno, no es exactamente la Edad Media, sino que ya posterior
terminando la Edad Media, se nos regala la visión del infierno y el infierno y el diablo con cachos y todo eso, ya dentro de un desarrollo posterior. Pero habría que preguntarse si Jesús de qué estaba hablando, pero lo que sí estaba hablando de un castigo, ¿no? Pero el sentido, cuando decía del infierno se refería a, podría estarse, vamos a preguntarnos a qué podría estarse refiriendo Jesús como figura, ¿no? Pues indudablemente que Jesús está usando una figura de un lugar maldito, de un lugar donde se quemaban a los niños y se ofrecían a los ídolos, un lugar horrible, un lugar tremendo, ¿eh? Y que para ese entonces era un basurero. Y ustedes saben, un basurero es un lugar donde la basura se está quemando generalmente por la acumulación de gases, el metano que sale de la descomposición de la materia orgánica produce acumulaciones de gases y fuegos espontáneos también donde está la basura, ¿no? Y se quema, pero otras partes la basura no se quema, sino que está el gusano consumiendo toda aquella materia. Entonces la figura es terrible, y probablemente Jesús está usando esa figura como la figura realmente de aquellos que no han querido aceptar la misericordia de Dios. Pero probablemente en este proceso quiero decir dos cosas. Hay un proceso en que en las traducciones también se introducen maneras diferentes de entender las cosas, y también quiero decir que en el periodo intertestamentario hay un desarrollo del entendimiento de Dios, del entendimiento del plan de Dios y del entendimiento de las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento encontramos precisamente ya una nueva manera de ver muchas cosas, pero que no se desarrollaron desde el Antiguo Testamento, sino que fue un producto de reflexión en el proceso. Entonces encontramos petrificados un pensamiento en los saduceos y encontramos un pensamiento desarrollado en los fariseos. Y entonces los fariseos van a preguntar, ¿y por qué vamos a creer que hay otra vida después de esta? Porque no nos dice nada no nos dice nada el Pentateuco. Es más, algunos de los libros antiguos, como podría ser Job, vemos el pensamiento antiguo, porque Job es fiel a Dios, pero el premio que recibe Job es en vida. El saduceo no espera nada después de la muerte. El fariseo ya espera algo después de la muerte. Pero esa manera de pensar se desarrolló en el periodo intertestamentario y no cabe duda que recibió muchas influencias de persas y griegos, ¿no? Y aún egipcios, y permitió a ellos un desarrollo a partir de su entendimiento, a partir de las escrituras, y vamos a decir a partir de la luz de Dios, un desarrollo en el entendimiento de todo esto. Así es que en la época de Jesús encontramos un entendimiento, un desarrollo ya diferente. Por eso el Nuevo Testamento tendrá dos cosas importantes. Una es comprobación de cumplimiento de lo que está hablando el Antiguo Testamento y una nueva visión de Dios, del hombre, del aquí y del más allá.